Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos y que las ventanas de los cielos sean abiertas para que bendiciones sean derramadas hasta sus vidas. Somos del grupo de los Heraldos de la Iglesia Príncipe de Paz, Colonia Santa Marta, en Huayúa. Vamos a dar inicio a nuestro programa y para ello vamos a hacerlo con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tantas bendiciones que has derramado hacia nuestras vidas y la vida de nuestros familiares. Pedimos que para esas personas que están pasando esas dificultades de enfermedad, que seas tú quien pongas tu mano poderosa y que esas personas sean para testimonio y para honra tuya, que ellas puedan testificar que tú eres un Dios todopoderoso y que con tu poder has sido sanado esa enfermedad. Agradecemos y pedimos que tú seas quien pueda guardarnos y librarnos de todas las cosas malas. Para ello queremos glorificar a Dios, glorificar el santo nombre y bendito, que solo tú te mereces la gloria y la honra. Para ello vamos a entonar unas alabanzas, vamos a glorificar tu nombre con la palabra de Dios. Amén y amén. Entonaremos unas alabanzas y la primera se titula Embajador que a Cristo representa. Embajador que a Cristo representa en esta tierra de pecado y de maldad. Es tu deber trabajar hasta que Él venga y de sembrar la palabra de verdad. Es tu deber trabajar hasta que Él venga, sembrar la palabra de verdad. Que se amontonan las tinieblas, oyen gritos en la densa oscuridad. Dejarás que perezca sin defensa cuando puedas señalarles libertad. Dejarás que perezca sin defensa cuando puedas señalarles libertad. Acuérdate del mandato de tu Cristo, a quien tú con humilde corazón prometiste servirle y estar listo, de ocuparte sin temor en su labor. Prometiste servirle y estar listo, de ocuparte sin temor en su labor. No desmayes, la victoria está segura. Adelante con valor sin vacilar. A las almas hablarles con ternura de Cristo y de su sangre eficaz. A las almas hablarles con ternura de Cristo y de su sangre eficaz. Marcha con gozo, pueblo del Señor, con alabanzas y glorias al Creador. Mirada a Cristo, que humilde te invita, que te regreses al banquete del amor. Este es el pueblo que Dios ha escogido, el esparcido por el mundo y el error. Mas ahora con piedad lo ha recorrido, ven a recrearte en el banquete del amor. Ir por el mundo con este gran mensaje, a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es el mandato de Cristo el Salvador, que se predique su santa salvación. Este es el pueblo que Dios ha escogido, el esparcido por el mundo y el error. Mas ahora con piedad lo ha recogido,
a recrearte en el banquete del amor. Ven pues hermano, trabaja con empeño en la labor de Cristo el Salvador. Allá en el cielo corona te espera, y en su obra te empeñas con valor. Este es el pueblo que Dios ha escogido, el esparcido por el mundo y el error. Mas ahora con piedad lo ha recogido, ven a recrearte en el banquete del amor. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. Cuán dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está, y estar para siempre, por la eternidad. Qué dulce es mi Cristo, tan grande es su amor. Qué triste es tu vida por mi pecador. Dejaste tu gloria por venir aquí, buscando al perdido, me encontraste a mí. Cuán dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está, de estar para siempre, por la eternidad. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se entregué. No hay otro nombre, no a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, nada a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hemos glorificado a Dios con estas hermosas alabanzas y vamos a continuar con una lectura de la palabra de Dios. Está en San Marcos,
capítulo 5, versículo 21 al 27. Invitamos a los que tienen su Biblia a la mano que puedan buscar y juntos leer esta palabra de Dios. Dice así como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en su barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le decía una gran multitud, le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Amén. Meditando en la palabra de Dios, me he dado cuenta que Jesús nos enseña de muchas maneras. Unas veces obrando en nuestras vidas o haciendo milagros en diferentes personas, pero también nos enseña por medio de las Escrituras. Estaba estudiando sobre este tema y es bien interesante que esta palabra está en 3 de los libros sinópticos del Nuevo Evangelio. Está 3 veces y yo no me voy a quedar callado con dar el mensaje que esta historia tiene. Como tema le he puesto: la fe nos sostiene. La historia nos relata que Jesús venía de la ciudad de Gadara de realizar un milagro, el cual fue rechazado. La historia dice que Jesús había echado fuera a los demonios y los tiró hacia los cerdos. Los cerdos enloquecieron y se tiraron al precipicio, y los dueños de estos cerdos se enojaron con Jesús por las pérdidas que habían tenido, el cual fue rechazado de esa ciudad. Entonces Jesús tomó su barca y cruzó el mar de Galilea de regreso a Capernaum. Cuando él llegó de regreso, se dio cuenta que había una multitud, y en medio de ellos había uno que estaba postrado y humillado cuando se bajó de la barca. Dice la Biblia que este hombre se llamaba Jairo, el cual necesitaba un milagro de parte de Jesús. Le dijo que quería que fuera a la casa de él porque su hija estaba moribunda, su hija estaba en agonía. Entonces Jesús comenzó a caminar con aquella multitud. Iban para la casa de Jairo, cuando de repente entre la multitud Jesús dijo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Preguntó 3 veces quién me ha tocado, y Pedro era uno de los discípulos más salientes de Jesús, y le dijo: Jesús, ¿cómo te atreves a decir quién me ha tocado si es la multitud que te está apretando, te está empujando? Y Jesús le volvió a decir: no, alguien me ha tocado. Y Pedro le vuelve a repetir: pero maestro, ¿cómo te atreves a decirme quién me ha tocado si la multitud te está empujando? Y yo me imagino que Jesús le dijo a Pedro: no, espérate Pedro, yo siento que no me estás entendiendo. Yo sentí que el que me tocó diferente a como los escribas me están empujando. Aquí hay un mensaje bien claro, hermano. Muchas veces en la historia nos relata que mucha gente lo estaba tocando, pero solo una supo cómo tocar a Jesús. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, pero no vamos con la actitud correcta. Vienen a ver la transmisión, pero vienen con una actitud incorrecta, por ver quién predica, quién comenta, cuántos se conectan. Pero déjeme decirle que usted viene con esa actitud, usted no va a recibir el milagro que está deseando. Con nosotros puede estar el Espíritu Santo y están ángeles alrededor de nosotros, pero si usted viene con una actitud incorrecta, no va a recibir el milagro que usted necesita. La Biblia nos sigue narrando que después de que Jesús preguntó quién me ha tocado, al final la mujer salió humillada y le dijo y aceptó por qué lo había tocado. A Jesús al notar este acto de fe de la mujer, le dijo: hija, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Pero no se queda solo ahí. Si nos ponemos a analizar, esta mujer traía una enfermedad de flujo de sangre de hace 12 años.
12 años y no era una enfermedad de 4 meses. Muchos tenemos el conocimiento, pero la experiencia no de qué es donar sangre. Según nos dicen o me han contado, que por donar unos cuantos miligramos de sangre las personas se ponen débiles. Ahora veamos la mujer que tenía 12 años con este flujo de sangre. A esto si le añadimos que en el sistema judaico del antiguo tiempo, esta enfermedad se miraba como inmunda. Era como las personas que tenían lepra, ellos tenían que vivir desolados y no podían circular así en medio de la ciudad. Y la mujer, para que la gente, para llegar hasta donde estaba Jesús, tuvo que hacer un gran sacrificio. No puso ningún pretexto, porque esta mujer, si quería caminar en medio de la gente, tenía que gritar: soy inmunda. Tenía que alzar la voz para hacerles conocer a los demás que era inmunda, para que la gente se hiciera a un lado. Pero veamos, la mujer no puso ningún pretexto para llegar a Jesús. La debilidad física que tenía esta mujer. Muchas veces nosotros como cristianos estudiamos o trabajamos y ponemos de pretexto que venimos cansados. Tenemos exámenes, tenemos muchos compromisos para no ir a la iglesia, los pretextos que ponemos, hermano. Pero si hacemos conciencia, tenemos que ponernos a pensar que tenemos que darle un poquito a Dios de lo mucho que Él nos da. La historia nos sigue narrando que Jesús se encaminó a casa. A pesar de esto, yo me imagino el rostro de Jairo, al ver que la aflicción que él tenía en su casa, que su hija estaba enferma, y iba caminando y sale la mujer del flujo de sangre. Él estaba desesperado porque Jesús se apurara. A todo esto, más que era una mujer inmunda, Jairo, me imagino que su fe estuvo a punto de flaquear. Continuaron caminando, pero no habían caminado mucho y viene un criado de Jairo y le dice: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Me imagino que Jairo se ha de haber sentido de lo peor, pero Jesús fue bien claro en lo que le dijo: cree solamente y tu hija vivirá. En otras palabras le estaba diciendo: si viste lo que hice con aquella mujer, también lo puedo hacer contigo. Jesús, desde el momento que Jairo le pidió, él sabía que tenía fe, pero no tenía la fe suficiente, porque Jesús conocía los pensamientos de Jairo, y Jesús sabía que tenía que hacer un milagro para que Jairo creyera. Entonces continuaron caminando, llegaron hasta la casa de Jairo. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, notó que estaban una multitud ya reunida. Habían contratado a flautistas y a plenideras. Los flautistas, para que en el antiguo tiempo se contrataba este tipo de flautistas para que cantaran alabanzas o canciones de luto, no sé qué eran. Y las plenideras para que lloraran el funeral de aquella persona. Y Jesús llega y dice que ¿por qué es tan triste? Y es bien curioso esto, porque si nos ponemos a escudriñar bien la palabra, nos damos cuenta el cambio emocional que aquellas personas tuvieron. Porque estaban llorando la muerte de aquella niña. Y cuando Jesús llega y dice que la niña no está muerta, sino que está dormida, estas personas pusieron a burlarse. Después de estar tristes, se pusieron a burlar. Entonces Jesús, al ver eso, no dejó que nadie más le siguiera. Solo dejó que estuviera en el acto la mamá, Jairo, Pedro, Juan y Jacobo. Póngase a pensar por qué Jesús no dejó que las demás personas estuvieran ahí. Nos damos cuenta que Jesús no puede actuar en un corazón de luto. No puede actuar en un lugar donde hay personas que no tienen fe. Hubo necesidad de que Jesús hubiera seleccionado a las personas que iban a estar cuando Él hiciera el milagro. También que en el tiempo antiguo se decía que tenía que haber por lo menos 3 testigos para que un milagro validaran el milagro. Entonces Jesús tenía su plan perfecto, para que además también creyeran que no solo la había sanado, sino que la había resucitado, porque la niña ya estaba muerta. Nos dice que Jesús tocó a la niña, puso el manto sobre la niña, pero anteriormente también nos dimos cuenta que la mujer tocó el manto de Jesús. Pero darse cuenta, hermano, que las ilustraciones que en veces nos hacen no son realmente como son. La túnica que Jesús andaba, muchas veces la ilustran que es la que la mujer tocó, pero no, Jesús andaba un talit. Un talit es una prenda que ellos usaban en su cabeza. El talit es
como un manto, por así decirlo, que en las puntas tiene unos nudos, y era necesario que en el tiempo antiguo tenían que andar la palabra de Dios en todas partes, tenían que tenerla en los dinteles de las puertas, y así en esos talit, en los nuditos andaban la Torah escrita. Entonces la mujer del flujo de sangre tocó el talit de Jesús, y más adelante nos damos cuenta que Jesús se quitó el talit, lo puso sobre la niña, y le dijo talit akumi, que en nuestro idioma significa niña, a ti te digo levántate. Y la niña en el instante se levantó. Lo primero que Jesús le dijo a la mamá, dale de comer. Hermanos, cuando muchas veces nosotros podemos estar muertos espiritualmente, no tenemos que venir de nuevo y estar solo a lo que Jesús diga. No, nosotros nos tenemos que levantar con un hambre espiritual también. Tenemos que buscar de Cristo. En la historia de la mujer del flujo de sangre, usted me puede decir, hermano, pero ¿cómo toco el manto de Jesús? Es bien sencillo. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, cuando usted se levanta en las madrugadas y en el rinconcito, en la intimidad de su hogar, usted está orando, usted está tocando el borde del manto de Jesús. Damos cuenta que Jairo era un principal de la sinagoga, y relatos bíblicos dicen que Jesús fue echado de una sinagoga también, y nos dice que fue en Capernaum, y Jesús estaba en Capernaum ese día, y Jairo era de la sinagoga de Capernaum, posiblemente de la sinagoga donde Jesús fue rechazado. Pero veamos esto, Jairo tuvo que humillarse, tuvo que postrarse ante los pies, ante el dador de la fe y el dador de la vida. No importa las circunstancias que usted tenga, hermano, problemas, enfermedades, usted deje eso en todas las manos de Jesús. Recuérdese que el día que Él murió, Él se llevó con Él todas las dolencias, todos los problemas, enfermedades. Él se lo llevó todo el día que lo crucificaron en la cruz. Lo mismo pasó con la historia de Pablo, si se recuerda. Pablo era un hombre que perseguía cristianos. La Biblia nos enseña y nos cuenta que los árabes tenían que andar en camellos. Eran 3 tipos de transporte según los orígenes. Los árabes tenían que andar en camellos, los hebreos en burritos, y los que trabajaban para el reino eran de alto rango, por así decirlo, andaban en caballos. Dice la Biblia que Pablo iba en su caballo cuando el Espíritu lo derribó, y cuando se llenó de tierra la cara tuvo que venir un profeta para limpiarlo, pero cuando lo limpió ya tenía una perspectiva diferente a como la que él tenía. Lo mismo le pasó a Jairo. Tuvo que humillarse. El que viene a Cristo tiene que empezar desde abajo para recibir todas las bendiciones. Hay unos contrastes en esto, hermano, bien curiosos. Si nos damos cuenta, la mujer venía con un flujo de sangre desde hace 12 años. Ella venía arrastrando este infierno. Y hace 12 años había nacido la alegría de Jairo. Jairo tenía dinero porque era un principal. La mujer ya no tenía dinero porque se lo había acabado buscando quien tratara la enfermedad y nadie podía tratarla. 12 años después, esta mujer recibe la sanidad y Jairo empieza el infierno con la muerte de su hija. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que Jesús siempre se pone en medio de la situación de nosotros. Usted deje todo en las manos de Dios. El que viene a Cristo puede ser alcohólico, puede ser drogadicto y un montón de cosas. Pero media vez venga Cristo, Cristo le cambia la vida para que el Espíritu Santo more en él. Quizás el enemigo muchas veces pudo o quiso o contaminó el hogar de nosotros, pero dejemos que Jesús ponga el talit sobre nuestro hogar para que Jesús more en él y todas las enfermedades, problemas, tristezas o cosas que puedan estar en nuestro hogar desaparezcan, porque ese es el propósito de Dios. Entonces, hermano, yo le vengo a hacer énfasis en que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús sabía que Jairo necesitaba fe. Nosotros podemos ponernos a pensar por qué ahora no sucede esto. Hermano, hemos tenido historias y ni aún así creemos. Busquemos al Señor en oración, leamos, no nos quedemos solo esperando que Él haga el milagro, busquémoslo y tengamos fe. Yo le invito a todo el amigo que está escuchando que venga a Cristo. No hay otro camino más que solo Él. Jesús murió en la cruz del Calvario
por nuestros pecados. No nos podemos quejar que el problema que tengo, no pongamos pretexto. La mujer no puso ningún pretexto para tocar a Jesús. Entonces, querido amigo, yo le hago el llamamiento a que no lo piense más. Somos dichosos porque todavía estamos vivos y no ha venido Cristo. Y dice la Biblia que si estamos vivos y Cristo no ha venido, todavía tenemos esperanza. Así que le dejo la invitación, amigo, no dude y hermano, busque más a Cristo, que su fe aumente. Nuestra fe puede hacer milagros. Con esto ha sido toda mi participación y para terminar con el programa de los Heraldos, vamos a hacer con una ferviente oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos una oración a nuestro Dios Todopoderoso. Agradecemos, Dios, porque nos has permitido poder llevar la palabra de Dios hasta esa intimidad del hogar donde nos escuchan. Para usted, querido amigo, querido joven que está en situaciones difíciles, para usted le llevamos la palabra de Dios, la cual esperamos que sea de bendición y que toque el corazón y que pueda buscar más de Dios. Le invitamos a que podamos ir más con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos dar gracias a Dios por todas las bendiciones y por el desarrollo que hemos realizado, y que todo sea para gloria y para la honra de nuestro Dios Todopoderoso. Agradecemos porque has dado la oportunidad de llevar el Evangelio a todas las criaturas y que todo sea para Dios. Permítenos que podamos seguir desempeñando los privilegios y que todo sea para Dios. Agradecemos por tu bondad, por la misericordia y las bendiciones que nos derramas día con día. Amén y amén. Bendiciones. Bendiciones.